Nuestros jóvenes pueden salir a su clase y nosotros, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, por favor? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, 15, perdón, Hechos 15. Hechos 15. Gloria a Dios. Si alguien tiene su teléfono prendido, por favor, hermanos, si le bajan el volumen, se los agradeceríamos mucho. Si gusta apagarlo, vamos a entrar a la palabra y les pedimos que guardemos reverencia mientras que estamos siendo ministrados por el Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Amén. Hechos 15. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 21. Hechos 15. De 1 a 21, cuando estén listos, con un fuerte amén, por favor, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hechos 15, mientras vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, dándote gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por escuchar, Señor, tu mover en las vidas de tu iglesia. Nos gozamos, Señor, y gracias. No hay más que agradecimiento por todo lo que estás haciendo. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga ministrando, nos siga hablando, nos siga equipando, nos siga enseñando y nos siga enviando para seguir llevando a cabo, Señor, la gran comisión que tú has encomendado a tu iglesia de este siglo, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te bendecimos a aquellos que están en casa por causa de enfermedad o otra causa mayor. Pedimos que les bendigas, que les ministres igual manera, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda acompañarles de una manera poderosamente, Señor, y que puedan ser bendecidos grandemente. Bendecimos a mi hermana Claudia, Señor, mi hermana Elizabeth, que hoy fue operada, mi hermanita Fabi, Señor, hermano Elías, Señor, nuestro hermano Juanito, hermana Adelina, Señor, a Randy, Señor, y Padre, por todos estos enfermos, Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor, y este día queremos venir ante ti con un corazón agradecido por todo, Señor. Así es que, Padre, permítanos estar a tus pies, escuchando tu dulce voz en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué bendición escuchar, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Gracias por estos testimonios, al escuchar, ¿verdad?, lo que estaba compartiendo Víctor de este niño, ¿verdad? El miércoles pasado él puso petición por este niño y de verdad, hermanos, que Dios es grande, ¿verdad? Dios es grande y es increíble. Estuvimos orando por Nachito. Nachito es hermano de un pastor, tío mío, y ustedes saben que cuando una persona le da un derrame, es muy difícil, ¿verdad?, que esta persona viva, o si vive, queda muchas veces como vegetal. Mi suegro, ¿verdad?, él perdió un sobrino de un derrame y ahí quedó él, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos la noticia, la verdad, pues era un caso humanamente imposible, pero el pueblo se puso a orar. Y el día de ayer me llamaron, ¿verdad?, nomás para decirme gracias por las oraciones a la iglesia y hacerme saber que creo que hoy o mañana iba ya a salir del hospital, ¿verdad? Entonces Dios es grande, hermanos, Dios es grande. Entonces sigamos creyéndole a Dios. Te invito, ¿verdad?, que sigas trayendo tus peticiones, la petición que trajo nuestra hermana Soto, ¿verdad?, por este niño. Yo sé que primero Dios va a estar bien todo, ¿verdad? Y así, hermano, nuestra hermana Teresita el domingo pidió por su hijo que lo llevaron a emergencia al hospital y Dios obró de una manera tan bonita, ¿verdad? Dios le puso un pastor a un lado ahí, él sin saber, y este hombre empezó a orar por él. Y hermanos, gracias a Dios por ello. Y yo no sé, hermanos, pero gloria a Dios por el alfarero, amén. Dios está con nosotros. Dios nos ha bendecido. Aquí tenemos personas bien enfermas de cáncer, ¿verdad? Está nuestro hermano Juanito, nuestra hermana Claudia, que ahorita está, ¿verdad?, en sus tratamientos, nuestra hermana Fabi también. Pero Dios, hermanos, ha sido bueno, ha sido fiel. Día tras día, tras día, tras día, Él ha dado el sostén a estas vidas, ¿verdad? Y alabamos a Dios por ello. Ustedes conocen otros casos, nosotros conocemos otros casos de personas que les han detectado cáncer y créanmelo, ya no están, se van rápido. Pero hermanos, Dios ha tenido favor, ¿verdad?, en nosotros, en nuestra iglesia, y no hay más que agradecimiento a Dios por ello, ¿verdad? Sigamos adelante orando y
Y yo estoy bien contento, hermanos, de verdad, por escuchar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Bueno, iglesia, vamos a leer Hechos capítulo 15, del 1 al 21, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, ¿qué?, ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, dice, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este problema o esta cuestión, dice ahí. Verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, ¿verdad? Los versos anteriores vemos, hermanos, cómo salvación llegó a los gentiles. Estos van a tratar un asunto a Jerusalén, pero mientras que ellos caminaban, iban compartiendo lo que Dios estaba haciendo en los gentiles. Verso 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, o sea, lo mismo que a los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Jacobo es Santiago, quien escribe el libro de Santiago, hermanos, la carta. 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Me encanta esa palabra, hermanos, y dice: y repararé sus ruinas, ¿verdad? Cuántas vidas, hermanos, estaban en ruinas, pero gloria a Dios porque nos alcanzó, ¿verdad? Y nos levantó y nos está reparando. Verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Gloria a Dios. Hasta ahí, mis amados. Le he puesto a este mensaje como título: ¿vives bajo la gracia o la ley o la gracia? Y esta es la pregunta, mis amados, que cada uno de nosotros debemos hacernos día con día, día con día.
Tristemente, muchas veces encontramos algunos cristianos, algunos creyentes practicando esto, practicando, mis amados, la ley, ¿verdad? Cuando se trata de asuntos difíciles, cuando se trata de ciertas cuestiones, queremos entrar mucho al legalismo y se nos olvida que cada uno de nosotros hemos sido por gracia, amén. Cada uno de nosotros hemos sido por gracia, y es lo que vamos a estar viendo esta noche, ¿verdad? Cómo surgió este problema, donde vemos anteriormente lo que Pablo y Bernabé, y anterior lo que Pedro y Juan estaban haciendo, hermanos, a través del don del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo la gente empezó a criticarlos, cómo la gente se empezó a molestar, y muchas veces, mis amados, encontramos lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios está haciendo grandes cosas, no falta quien empiece a criticar, o empiece a acusar, o empiece a hablar mal de lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros, iglesia, hemos entendido que cada uno de nosotros hemos sido salvos por gracia, y cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios, es una vida maravillosa, ¿verdad? Entonces quiero que empecemos ahí, porque en los versos del 1 al 5 empezamos a ver la discusión. Vemos que empezó una discusión cuando algunos maestros legalistas llegaron ahí donde estaban ellos. Llegaron estos hombres legalistas de los judíos, llegaron a Antioquía y enseñaron que los gentiles, para poder ser salvos, tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Estos maestros se identificaban con los fariseos y querían privar a los creyentes judíos y gentiles de su libertad en Cristo. Estos legalistas intentaban mezclar, hermanos. Ahí en el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos hombres, hermanos, estaban intentando mezclar la ley y la gracia y echar vino nuevo, como Jesús diría, en los odres viejos y resecos. Vienen, dice el escritor de Hebreos 8:13: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiero que vaya conmigo a Gálatas. Vamos a estar viendo algunos versos, hermanos, ahí en Gálatas capítulo 3. Y ahí vamos a mantenernos, porque vamos a ver algunos. Mantenga marcada ahí su hojita en Gálatas, mientras que vemos Gálatas 3, 24 al 25. ¿Lo tenemos? Ok, dice Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? La ley, iglesia, la ley era un yugo que pesaba sobre la nación judía, pero había sido quitada por Cristo Jesús. Sí, ¿cuántos cristianos hoy en día no han entendido? Hay un verso, y lo vamos a ver. Yo sé que usted lo ha leído muchísimas veces, lo hemos recitado muchas veces, quizás usted ya se lo sabe de memoria, pero este verso que se encuentra ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, fue escrito precisamente para los judíos, precisamente para este tiempo donde estos hombres se encontraban bajo ese yugo. Y vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 11, verso 28. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Mateo 11, 28. Dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Verdad?
Lo hemos escuchado y lo hemos leído quizás la mayoría de nosotros. Pero continúa hablando este mismo pasaje. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué preciosa libertad encontramos en Cristo Jesús, ¿verdad? A través, hermanos, de los tiempos, la gente, y dentro del cristianismo, ¿verdad?, se ha encontrado mucho el legalismo y mucha gente, ¿verdad?, intentando mezclar la ley, mezclar, hermanos, los ritos, los rituales con la gracia, y no se puede, iglesia. Ninguno de nosotros y ninguno de los judíos fueron lo suficiente buenos o limpios para guardar la ley. O sea, no había ni hubo ninguna persona que no fallara, que no pecara, que no se equivocara. Y hasta el día de hoy, le hablo a usted y yo mismo, hasta el día de hoy no habemos ninguna persona perfecta. No habemos ninguna perfecta persona aquí, hermanos, que no tengamos errores, que no nos equivoquemos. Sí, cuando empieza esta discusión que vamos a ver aquí en unos minutitos, estos hombres empiezan, hermanos, a discutir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían que los gentiles mantuviesen la ley, a lo que Moisés se le había dado, ¿verdad? Pero Pablo y Bernabé habían entendido que cómo es posible que los gentiles mantengan la ley si ellos mismos, los mismos judíos, no la pudieron guardar, ¿verdad? Por eso es que Cristo tuvo que venir, hermanos. ¿Por qué? Porque jamás hubo ningún hombre, ninguna mujer perfecta que pudiera cumplir la ley. En los tiempos judíos, los hombres se amarraban, hermanos, la ley en los dedos, ¿verdad? Intentaban, ¿para qué? Para tratar de no fallar. Pero no hubo nadie que falló. Que todos fallaron. No hubo nadie que pudo vivir en perfección. Y esto, hermanos, es bien importante que entendamos. Le voy a decir por qué. Porque en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, los asuntos que tenemos, con la gente que nos relacionamos, muchos dentro de la iglesia o nuestro cónyuge, hermanos, tenemos que practicar la gracia de Dios. Tenemos que entender, ¿verdad?, que si yo me equivoco, quizás usted se moleste con su hermano o su hermana porque él hizo algo o dijo algo o se expresó indebidamente, y claro que en nuestra carne nos enojamos, nos molestamos, pero al final del día tienes que entender que hemos sido todos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merecemos y ninguno de nosotros somos lo suficiente rectos o ni lo suficiente derechos para no equivocarnos. ¿Verdad? Es muy triste, hermanos, cuando dentro de cierta discusión o dentro de cierto problema, cuando se está buscando la solución, cuando se está intentando buscar la paz, ¿verdad? Hacer las paces entre los hermanos, que se vea, ¿verdad?, el corazón, que se vea la gente aún guardando, ¿verdad?, la ley, aún tratando de actuar tan farisea, intentando, ¿verdad?, no querer otorgar, no querer dar, no querer ofrecer el perdón y decir, está bien, hermanos, borrón y cuenta nueva. Qué triste es eso, iglesia. Qué triste es eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ahí, el Señor te diría en esta noche, el que esté sin pecado sea el primero de ¿qué? De tirar la primera piedra. ¿Verdad que no habemos ninguno aquí? Estar sin pecado, todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo y Bernabé se encontraron, hermanos, con estos hombres legalistas, con estos hombres, ¿verdad?, queriendo imponer estas cosas, y se causó un problema, hermanos, un problema mayor. ¿Verdad? Lo acabamos de leer ahí, que no fue un problema pequeño, sino que estuvo tan grande que tuvieron ellos
Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén y lo tuvieron que presentar con los otros apóstoles y con los ancianos, y tuvieron que buscar, hermanos, la manera de tratar este problema. Y ahorita lo vamos a ver enseguida. Del verso 6, bueno, vamos a leer, leímos Mateo 11:28, que el yugo, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vayámonos a Gálatas, regresemos a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer Gálatas 5, del 1 al 6. ¿Estamos? Ok, fíjense. En Gálatas 5, del 1 al 6 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Cuántos somos libres, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Yo siempre he dicho y lo creo con todo mi corazón: el creyente, el cristiano, es la persona más libre que existe en este planeta. ¿Cuánta gente dice: yo no quiero serme cristiano porque me van a privar de esto, y ya no voy a poder hacer esto, y ya no voy a poder hacer aquello? Y la respuesta es: si tú quieres hacer aquello, es que todavía eres esclavo de esas cosas. En Cristo Jesús somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Pablo está diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído, dice. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Y en el 6 está la clave. Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y ahí está la clave, hermanos: sino la fe que obra por amor. Entonces, se encuentra Pablo y Bernabé en este problema. Si leemos del 6 al 18, lo que acabamos de leer, encontramos ahí que Dios le reveló a Pablo que llevara todo el asunto, o sea, el problema que estaba enfrentando, que lo llevara con los líderes a la iglesia de Jerusalén. Allí en Gálatas 2:2 nos escribe este acontecimiento, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o ver corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. La congregación, mis amados, de Antioquía estuvo de acuerdo. La reunión de líderes escucharon las diferentes versiones y luego tomaron una decisión. Confirmaron, mis amados, lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando, que estaban en lo correcto. Y me gusta esto aquí, hermanos, porque aquí hay una enseñanza grande. Aquí hay una enseñanza grande. Ellos el asunto lo llevan en el concilio, si pudiéramos verlo así, con los ancianos, los apóstoles, y empiezan a escuchar las versiones. ¿Sabía usted, y sé que lo sabe, que siempre en cualquier discusión hay dos versiones? ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos dé la sabiduría. Primero, que Dios nos dé la sabiduría para que cuando nosotros escuchemos una versión, no irnos en ese viaje. Porque muchas veces, hermanos, esa versión que nos presentan parece la pura verdad. Que Dios nos dé oído sabio para aplicar gracia, aun cuando escuchemos un partido sin escuchar el otro. Y después vamos a escuchar el otro partido y casi te garantizo que va a ser completamente lo opuesto. Yo he estado en muchas ocasiones y se me hace increíble esto, pero así es.
he estado, hermanos, frente de diferentes parejas que se aman y que me aman y que las amo. Y cada una de ellas dice su versión. Y digo yo, pues ¿quién está echando mentiras aquí? De verdad, porque uno de ellos está echando mentiras. Pero Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas. Pero de verdad, hermanos, es increíble esto. Es increíble, ¿por qué? Porque empezamos a escuchar a él o a ella y parece la pura verdad. Y quizás sí es, yo no sé. Pero dice uno, Señor, ¿y aquí qué? ¿Qué es lo sabio aquí, hermanos? Lo sabio es, ¿verdad? Cuando hay este tipo de situación, ¿cómo se dirige la iglesia? Bueno, vamos y lo presentamos a los ancianos, ¿verdad? A los hombres, a las mujeres, ¿verdad? Que están en posición para que la escritura se cumpla, donde dice que en la multitud de consejeros está que la sabiduría. Ahora, en este tipo de caso, iglesia, algo que te quiero dejar en el corazón es esto. Cuando se presenten este tipo de situaciones, discusiones de lo que sea, porque aquí obviamente era una discusión, ¿verdad?, en cuanto a la ley y la gracia, pero en la vida nos vamos a encontrar en diferentes situaciones. A veces van a ser problemas quizás en la familia, pues, a veces va a ser quizás entre unos hermanos, a veces va a ser quizás en el trabajo, va a ser quizás con los esposos, a veces va a ser los hijos con el padrastro, etcétera, etcétera. Cuando nos toque, si es que nos toca, y creo que le va a tocar un día, entiende una cosa, iglesia, que usted y yo, como siervos del Señor, como creyentes, Dios nos ha llamado para no ser parte del problema, sino para ser parte de la solución. Amén. Que esto se le quede bien grabado, hermano, hermanita. En cualquier situación, porque créanme lo que las relaciones son bien complicadas, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta los que estamos casados, ¿verdad? O sea, yo soy imperfecto, mi esposa es imperfecta, hay problemas, igual que ustedes, hijos imperfectos. O sea, siempre va a haber situaciones, pero cuando nosotros hemos entendido la gracia de Dios sobre nosotros, lejos de ser parte del problema, hermanos, vamos a ser parte de la solución. Y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos en esta noche, iglesia. ¿Verdad? Que entendamos que dentro de los problemas, dentro de este hombre o dentro de esta mujer que aún está en transición, hablábamos y me paré unos momentos cuando leía sobre ruinas, ¿verdad? Me gusta eso, ¿por qué, hermanos? Porque la verdad, si nosotros pudiésemos visualizar nuestras vidas antes de Cristo, estaban completamente en ruinas. Hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? El matrimonio era un caos, los hijos estaban totalmente desorientados. ¿Por qué? Porque no hubo instrucción, no hubo quizás cabeza en ese hogar. La casa estaba en ruinas. Pero gloria a Dios, porque la gracia del Señor, yo no era nada, pero Él me alcanzó, ¿verdad? Su gracia nos ha dado ahora valor. Ahora Él está restaurando, y quizá aún se encuentre una persona aquí o un matrimonio que espiritualmente aún te encuentras en ruina. Pero gloria a Dios, porque Dios ha empezado y quiere empezar a traer esa restauración a tu vida. Tendrás y tendremos, iglesia, hermanos, hermanas, ustedes que quieren servir al Señor, ustedes que hay un interés en sus vidas de ser esos embajadores de Cristo Jesús, créamelo, que Dios te va a abrir muchísimas oportunidades. Él las ha abierto, pero aún las va a seguir abriendo aún más. Te vas a encontrar con personas allá afuera que están en ruinas. Te vas a encontrar con matrimonios completamente en crisis, donde al escuchar tú o usted estas historias, Dios te va a querer usar, te va a querer dar la oportunidad para que compartas la gracia de Dios, para que des esperanza aún a ese hombre que no la merece. Porque quizás ese hombre o esa mujer es usted o soy yo. Pero la gracia de Dios, mis amados, el regalo que Dios nos da, aunque no lo merezcamos, Dios quiere que lo compartamos con la humanidad. Amén.
Entonces, iglesia, seamos siempre parte de la solución y evitemos ser el problema. El verso de los versos, si leemos ahí el 19 al 21, la iglesia primitiva daba gran importancia a comer juntos, ¿verdad? Esto fue algo que marcó ellos. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, nosotros encontramos cómo ellos compartían el pan y suplían sus necesidades, ¿verdad? Era una iglesia unida. Entonces, lo que habla aquí, si los creyentes gentiles comían alimentos que los creyentes judíos consideraban impuros, eso causaría división en la iglesia. Entonces, el pasaje en Hechos al 21 cierra diciendo, ahí, si regresamos al libro de Hechos, en el 15, capítulo 15, verso 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios, mis amados, en su gracia y en su amor, da la oportunidad a los gentiles para que vengan a arrepentimiento, para que vengan a ser restaurados, para que vengan a ser cambiados, para que vengan a formar parte del plan divino de Dios, que en ese plan obviamente está usted y yo. Y en estos minutos, hermanos, que me quedan, quisiera compartir con ustedes lo que la ley vino a hacer y lo que la ley no vino a hacer. Regresando a Hechos, en el verso 10, dice, ahora pues, 15:10, Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los judíos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Luego el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando entendemos, mis amados, cuando entendemos la gracia del Señor, yo personalmente creo que nuestras vidas serán unas vidas que podrán disfrutar una vida hermosa en nuestro dulce caminar con el Señor. Porque ahí vamos a entender, mis amados, que la única manera, el por qué nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado, es porque Dios ha sido fiel hacia nosotros. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a querer exigir de alguien, querer pedirle algo a esa persona, quizás porque usted lo está haciendo o yo lo estoy haciendo. Muchas veces nosotros queremos que ellos también lo hagan. Pero recordemos una cosa, iglesia, que Dios está obrando, Dios está tratando individualmente con cada uno de nosotros. Amén. Dios nos está llevando de gloria en gloria. El otro día estaba viendo en el internet, hay un video por ahí, no sé si usted ya lo ha visto, hay un video donde un ex sacerdote está compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces él aún tiene ¿cómo le llaman lo que usa el sacerdote? La túnica, ¿se puede decir túnica? Sotana. Y él está predicando, ¿verdad?, de la gracia de Dios, está predicando cómo Dios lo alcanzó y cómo él hablaba antes lo que no entendía, pero en su mensaje él empieza a hablar mal de la iglesia católica, ¿verdad? Él empieza a tirarle a los católicos. Entonces, en ese mismo video vemos cómo él se quita ¿cómo se llama? La sotana, la capa, para que me entiendan, y
no es capa, ¿verdad? Túnica o sotana, bueno. Y trae su traje y su corbata, ¿verdad? Así como un pastor normal. Pero después empiezan los comentarios, ¿verdad? Empecé yo a leer los comentarios. Y la gente, ¿verdad? Obviamente las personas que vienen del catolicismo y que aún están bien arraigados con esas raíces. ¿Por qué? Porque quizás el papá o la mamá o el abuelo, el bisabuelo, es todo lo que saben, pues se ofendieron, ¿verdad? Empiezan a poner comentarios y hablar cosas fuertes en contra de este hombre. Entonces, nosotros como creyentes, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado la forma que nosotros estamos representando a Cristo, porque nosotros representamos a un Cristo de gracia y de amor, un Cristo de compasión, un Cristo que si alguien se compadece de ti, si alguien te entiende, ¿sabe quién es? Es Cristo Jesús, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Oh sí, quizás yo no te entienda a ti, quizás yo no lo entienda a usted, y quizá si usted en su caminar no está al nivel mío, quizá yo puedo ser un poco hasta grosero con usted porque yo no entiendo su transición, no entiendo lo que usted está pasando. Pero hay alguien que sí te entiende y este es Cristo Jesús. Nosotros, mis amados, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Nosotros estamos representando a Cristo. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo le hablamos a alguien más. De hecho, ¿te ha tocado entrar a la casa de alguien donde tú entras y aún ves los santos y ves la Virgen por todos lados? Y quizás esa persona aún está viniendo a la iglesia ya contigo. ¿Habrá alguien, verdad, que ha cometido el error, porque sí es un error? ¿Habrá alguno que ha cometido el error de entrar a la casa de ese hermano o esa hermanita y querer hacerle quitar todos sus vírgenes y sus santos? En primer lugar, no en tu casa. No es mi casa. ¿Qué derecho tenemos nosotros para entrar a la casa de nuestro prójimo y decirle qué hacer y no qué hacer? Ahora es muy diferente si él o ella te pregunta, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Oh, pues gloria a Dios porque Dios me abrió una puerta donde le puedo ministrar, ¿verdad? Pero él preguntó o ella preguntó. Si habemos muchos cristianos, hermanos, legalistas, muchos cristianos de verdad que somos insensibles a lo que Dios está haciendo. Y fíjense, es increíble ver, y lo digo porque yo lo he visto, ¿verdad? Cómo aún cuando las personas aún están viviendo en esa religiosidad, porque claro, los santos y la Virgen, como dice Deuteronomio, ¿verdad? Que esas que dicen hacen estatuas, hacen esculturas, ¿verdad? Tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, y está hablando, ¿verdad? La idolatría del ser humano. Aún, hermanos, cuando nosotros conocemos todo esto y vemos estas cosas aún en esas casas, pero Dios está trabajando en esta gente, ¿verdad? Dios está trabajando, les digo, están entre nosotros, están viniendo a la iglesia y el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa, pero todo, hermanos, todo al tiempo de Dios. Algunos de nosotros quizás nos costó más tiempo que otros, ¿cierto? Sí, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es usted para juzgar el siervo ajeno? ¿Verdad que no somos nadie? No, somos personas tan solo para ser instrumentos, para orar por ellos, para bendecirlos, para compartir la gracia, el amor de Cristo Jesús. Y claro, no me malentienda, claro, en cuanto Dios te dé esa oportunidad, que te hagan esa pregunta, oh sí, llévalo a la palabra, enséñale que esas cosas no son de provecho, ¿verdad? En ninguna manera. Pero iglesia, entendamos que nosotros muchas veces podemos cometer estos mismos errores que cometieron estos fariseos, estos hombres legalistas. Nos creemos a veces muy espirituales, nos creemos a veces mejor que los demás y a veces con nuestras actitudes, hermanos, la regamos bien feo, ¿verdad? O a veces queremos cambiar a fulanito, queremos cambiar sus hábitos. Hermano, usted no puede cambiar ningún hábito. Ora por él, ora por ella. Tú preocúpate de tu propia vida, ¿cierto? Usted preocúpese por su propio crecimiento, porque te digo una cosa, entre más creces, entre más conoces al Señor, más feliz vas a vivir tu vida. Esto es la verdad. Entre más conocemos al Señor, entre más nos acercamos, nos damos cuenta de nuestra condición tan pésima que está sin Cristo, hermanos. Porque todo, hermanos, es revelado en la luz, ¿verdad? Cristo es la luz. Acércate, acerquémonos y nos vamos a dar cuenta cuánta necesidad yo mismo tengo del Señor.
Ahora, quiero concluir, como les digo, hermanos, unas cosas bien importantes, hablando, ¿verdad?, de el pasaje lo que la ley es, lo que la ley no es. Primer cosa, hermanos, que quiero compartir: la ley fue dada a la nación judía para proteger de los males del mundo y prepararla para la llegada del Mesías, ¿verdad? Este era el propósito, hermanos, de la ley. Ahora, usted sabe que cuando no hay ley, cuando no hay un orden, o vamos a ponérselo así, cuando no hay un alto y usted se pasa, obviamente no puede haber una infracción, ¿verdad? Porque no hay un alto. Pero si hay un alto ahí y usted no para y se sigue derecho y adelante y está una policía, le van a dar una infracción. ¿Verdad que así es? La ley, mis amados, fue puesta precisamente para eso. El hombre tenía que tener una guía para empezar a vivir moralmente. Pero claro, hermanos, que la ley nadie la pudo llevar a cabo al pie de la letra. Entonces, Dios manda la ley o dio la ley al pueblo judío para protegerlos del mal, pero con el fin para la llegada del Mesías. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7. ¿Estamos en Gálatas? Sí, ¿verdad? Gálatas 4, del 1 al 7 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por Dios, por el Padre, ¿verdad? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gloria a Dios por esto, ¿verdad, hermanos? Porque ahora nosotros podemos clamar a Dios de esta manera. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Segunda cosa, la ley no puede purificar el corazón del pecado. Gálatas 2:21, regrese ahí, nos quedamos en Gálatas 2:21. La ley no puede purificar el corazón del pecado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cierto? Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo escribiendo a la iglesia de los Efesios. Número 3, y tampoco, la ley tampoco puede dar el don del Espíritu Santo. Gálatas 3, 2 y 3. Gálatas 3, 2 y 3 dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces todos nosotros, mis amados, y todo ser humano tiene que ser salvo por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, recibiendo el don del Espíritu Santo. Y concluimos: lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo. Vaya conmigo a Romanos.
Romanos capítulo 8. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ahí está, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. No andamos, iglesia, más. El creyente ya no debe de andar conforme a la carne. Cuando usted se encuentre discutiendo, cuando usted se encuentre con un mal genio, con una mala actitud, para pronto recuerde que usted ya no está bajo la esclavitud de la carne. Ahora usted está bajo el poder del Espíritu Santo. Oh, mis amados, qué tan importante es de verdad, qué tan necesario es de verdad que la iglesia de este siglo entienda la importancia de moverse en el poder del Espíritu Santo. Y dejemos, mis amados, dejemos todo aquello que puede opacar mi caminar, que puede opacar mi testimonio, que puede contristecer al Espíritu Santo que está en mí. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muy fácil, mis amados, muy fácil podemos bajarnos de esa cruz. Pablo dijo que con Cristo estaba ¿qué? Juntamente crucificado. Y dijo que él ya no vivía él, más que más Cristo vive en mí. ¿Me están escuchando esta noche, amados? Cristo ahora vive en nosotros. Caminemos, mis amados, y vivamos en el poder del Espíritu Santo, pero en esa libertad, no libertinaje, sino esa libertad que Cristo nos ha dado para ser más que vencedores en su nombre. En una ocasión alguien dijo: cuando una persona ha muerto, después de algunos días, o quizás no, es más, no se toma ni días. Cuando una persona muere, a las pocas horas, esa persona apesta, huele mal. No sé si le ha tocado a usted estar con alguien así, que ha fallecido y tiene algunas horas sin que lo hayan, no sé, todo lo que le hacen, ¿verdad? Cuando se los llevan, los preparan. Cuando esa persona muere, empieza ese cuerpo a oler mal. ¿Sabía usted que el pecado huele mal? ¿El pecado apesta? Y saben, iglesia, que cuando nosotros nos bajamos de esa cruz, como ya estamos muertos, apestamos. Nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Por eso es que es bien importante que usted y yo nos mantengamos crucificados con Cristo Jesús. Ahí quédate. Porque es la única manera que tu vida va a ser una vida gloriosa, va a ser un olor fragante ante la presencia del Señor.
Porque recuerda una cosa, en tus obras y en mis obras de la carne, jamás podremos agradar a Dios. Por eso es que cuando nosotros nos expresamos, mis amados, ¿verdad? A veces nos podemos con un cierto coraje por alguien. Eso es una obra de la carne, eso no es una obra del Espíritu. Cuando nosotros, mis amados, nos expresamos con un espíritu de amor por el prójimo, por la situación, créamelo, que esto llegará al Señor como un olor fragante ante su presencia. Y más que esto, iglesia, más que esto, que para mí personalmente creo que es sumamente importante, cuando nosotros vivimos de esta manera, ese olor fragante que usted está expresando a Dios por vivir una vida en el Espíritu, ¿sabe quién más? ¿Quién más va a contaminarse? ¿Quién más va a oler? Sus hijos, su esposa, su familia. A veces los padres se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué los hijos no quieren? ¿Por qué los hijos se fueron? ¿Saben por qué? Quizás porque muchas veces fuimos escribas y fariseos legalistas, que lejos de obrar en el Espíritu, obramos en la carne. Y los perdimos, mis amados, de verdad. Espero que entendamos que la gracia de Dios todo lo cambia. Cierra tus ojos, cierre sus ojos, por favor, ahí donde usted está. Permítame orar con usted. Yo quiero orar contigo en esta noche. Yo sé que quizás te encuentras en diferentes situaciones, quizás te encuentras en diferentes problemas, quizás tú ya conoces al Señor, quizás has vivido tu cristianismo de una manera, quizás como lo que hoy escuchamos un poco de estos hombres queriendo cambiar a esta gente con sus ritos, sus rituales, con el legalismo, con la ley, y nos hemos olvidado que solamente Cristo Jesús quien puede cambiar el corazón, quien puede transformar la mente. Si usted tiene un hijo, si tiene una hija este día rebelde, si tienes un hijo, una hija pródiga, si tienes un esposo pródigo, este mensaje de Dios es para ti en esta noche. Aprende a vivir en la gracia, no en la ley. Permite que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios, quien te ha dado esa vida nueva, ese nuevo nacimiento, ese Espíritu que te ha regenerado, que te use, que le use a usted para poder ser un olor fragante, un instrumento para aquellos que quizás están lejos del Señor, porque no quieren nada con el cristianismo, quizás por lo que hemos modelado. Señor mi Dios, no cabe duda que tú nos amas. No cabe duda, Señor Dios, que tú estás el día de hoy trabajando de una manera tan gloriosa en estos últimos días, Señor. No cabe duda que tu Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros, en nosotros, por nosotros. Con esa confianza, entendiendo, mi Dios amado, que tú nos amas y tienes planes de bien para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos pródigos. Yo te ruego en esta noche, si hubiese 1, 2, 3 o más personas o alguien que nos está escuchando, que está pasando por una situación similar en casa, pido, Señor Dios, que nos des la sabiduría para vivir unas vidas sometidas y gobernadas en el poder de tu Santo Espíritu. Quita tú todo legalismo, Señor. Quita todo lo que se interpone en querer nosotros cambiar, arreglar la situación. Lejos de arreglarla, muchas veces la hemos empeorado, Señor, porque queremos obrar en la carne. Jamás lo podremos hacer. Padre, sigue tú teniendo misericordia de estas personas que necesitan regresar a casa.
Pero Padre, yo te ruego en especial por nosotros, enséñanos cada día tu corazón, enséñanos tu palabra para no tan solo, Señor, saberla, sino para poder modelarla, para poder vivirla. Ayúdanos a nosotros los esposos a demostrar este amor grande que tú nos has depositado primeramente a nuestras esposas en casa. Esposas, enséñales, Padre, a estas esposas a respetar y honrar a estos siervos que tú les has dado, porque al ser esto, nuestros hijos estarán viendo este amor nacido de Dios, no un amor fingido, un amor agape que solo tú puedes dar, y nos los has dado, Señor, no porque lo merecíamos, sino porque tú eres grande en misericordia, y tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Si es que permítenos salir de este lugar, pero yo pido, Señor, así como tú has ministrado a mi vida, Señor, preparando este mensaje, Señor, lo precioso que es de vivir una vida en tu presencia, en el poder de tu Espíritu, que tu iglesia pueda experimentar esto al igual, que salgan de aquí, Señor, de verdad, que puedan salir cada uno de ellos pensando, meditando en cuán grande eres tú, Señor. Y de verdad que tú eres un Dios de oportunidades, que aun cuando nosotros hemos fallado, tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Si es que despídenos de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque sin ti no queremos vivir, Señor. Bendice el resto de esta noche, en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados, grandemente. ¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Quisiera tomar este tiempecito y agradecerle por haber estado con nosotros escuchando Palabra de Dios en vivo. Si este mensaje le fue de bendición, nos daría mucho gusto si nos ayuda a compartirlo con alguien. Si desea más información de nuestra iglesia o aún nuestros mensajes, puede ir a la página de internet Calvary Chapel Alfarero, o nos puede llamar directamente a nuestra línea 951-326-4950. Que Dios les bendiga.